Bueno, bienvenidos a todos los que están conectando conmigo esta noche en nuestro estudio de Nehemías. Si todavía no has tenido la oportunidad, te invito a que des un breve saludo ahí donde estás. Déjanos saber de dónde estás conectando. Deja un saludo. Eso registra tu nombre y eso nos permite poder reconocer cada uno de ustedes y orar específicamente por tu vida, por tu familia, por dar gracias al Señor por haberte tenido con nosotros en este día. Así que bienvenidos de nuevo a nuestro estudio en esta noche. Increíble que ya aquí vamos en nuestra cuarta semana de este increíble estudio de Nehemías, y no hay duda en mi corazón que cada vez que tú y yo abrimos su palabra, escudriñamos, permitimos que el Espíritu Santo venga y indique específicamente a nuestra vida a través de su palabra, no hay duda en mi corazón que eso trae transformación, trae revelación. Y es ahí, en esos momentos de revelación, en esos momentos que Dios trae su verdad, donde nuestras vidas pueden ser transformadas, donde áreas pueden ser sanadas, donde áreas pueden ser restauradas y permitir que el Señor haga la obra en nuestra vida. Así que gracias de nuevo. Si no lo has hecho, deja el saludo ahí donde estás, ya sea en vivo o posteriormente. Yo sé que algunos de ustedes también vienen después de su trabajo o después de sus responsabilidades y miran estos videos para estudiar con nosotros. Así que todos son bienvenidos. Y también te invito a que ayudes a compartir este estudio. Permite que el reino de Dios siga avanzando, su palabra siga avanzando. Y es tan sencillo, ¿verdad? Para aquellos que lo han hecho es fácil. Sencillamente oprime ese botón donde dice compartir o share en inglés y comparte estos estudios. Si estás en Facebook, lo puedes compartir en tu muro, o si estás en YouTube, fácilmente también lo puedes compartir. Cuando oprimes el botón share o compartir, te da opciones. Puedes enviarlo ya sea en un texto o en un correo electrónico a ese ser querido o a ese compañero o a esa amiga que has estado platicando y compartiendo del Señor con ellos. Así que bueno, gracias de nuevo. Esta semana estamos prácticamente iniciando ahora el capítulo 3 y hoy vamos a hablar del capítulo 4 también. Vamos a unir dos capítulos ya que tomamos mucho tiempo en el capítulo 2, ¿verdad? Tenía tanto ahí que descubrir, pero antes de hacer eso, ¿por qué no oras junto conmigo? Oremos para que el Señor venga, su Espíritu hable a través de su palabra. Así que, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por el privilegio de poder escudriñar tu palabra, estudiar, Señor, más profundo. E invitamos a tu Espíritu Santo, que ya sé que mora dentro de nosotros, pero te damos el permiso para que hables, Señor, claramente lo que necesitamos escuchar en este día. En el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, a ver, no los oigo. Su iglesia dice un fuerte amén. ¿Por qué no chateas eso ahí donde estás? Un amén. Es sencillamente un así sea, de acuerdo con el Señor. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a hablar del capítulo 3 y el capítulo 4 de Nehemías. Y yo sé, a lo mejor ya has leído el capítulo 3 o a lo mejor no, pero yo sé que ¿cómo te diré? La manera que el ser humano, ¿verdad? Cuando leemos algo que no nos interesa, como que no le ponemos mucha atención. Y yo creo que con solamente dar un vistazo rápido al capítulo 3, hay posibilidad de que no tengas interés de leerlo. Al menos así me sentí yo cuando leo capítulos que están listas y listas de nombres o personas que el Señor pone en la palabra de Dios, y en veces me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es importante que lea esa lista de personas? ¿Qué tiene que ver esas personas conmigo, verdad? Entonces, reconozco que el capítulo 3 a lo mejor no te dé mucho interés, no tienes el deseo de leer
ese capítulo porque lo contiene de nuevo con una lista de nombres y hasta ubicaciones de donde trabajaron en ese muro. ¿Y quién tiene el tiempo, verdad? Para leer una lista de nombres. Vivimos en un mundo muy ocupado, rápido, todo es a la prisa y enfocados en no desperdiciar el tiempo, según decimos, ¿verdad? Pero bajo esa superficie de esos nombres y lugares, ¿sabes? Hay un mensaje muy fuerte. En ese capítulo hay un mensaje más fuerte y un significado más profundo que la lista de personas que están nombradas ahí en ese capítulo. El capítulo 3 nos ayuda a ver varias cosas sobre esta reconstrucción de este muro. Y a lo mejor dices, pero ¿cómo? ¿Qué es el propósito de eso? Bueno, yo diría, número 1, nos ayuda a ver la fuerza que hay cuando hay unidad de un grupo de personas. La unidad es más que estar todos en el mismo lugar, es más que geografía, ¿verdad? La unidad tiene un significado en el mundo espiritual muy grande. Aún más, recuerda, hay un versículo en la Biblia donde habla que la unidad, la armonía, la unidad es lo que permite que la unción de Dios venga y baje, así como bajó desde la coronilla de la cabeza de Aarón y bajó por toda la barba hasta las últimas partes de su vestimenta, ¿verdad? La unción de Dios fluye cuando hay unidad en un grupo de creyentes y creo que ese capítulo 3 es algo que podemos aprender ahí, ver la unidad que este grupo de personas mientras trabajaban y estaban trabajando fuerte, reconozcamos que era un trabajo arduo, fuerte, pesado, pero mientras estaban trabajando estaban en unidad en esta obra del reino de Dios. Y número 2, nos muestra que cada persona en la familia de Dios es valioso. Aún más, si no lo has hecho, saca tu libro, tu cuaderno, tu libreta, tu diario de Eclesía y empieza a tomar notas. Cada miembro de la familia de Dios es valioso. Chatea eso. Cada persona es valiosa en el reino de Dios. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos valiosos y tenemos un propósito en el reino de Dios, en la familia de Dios, en el ministerio de Dios, en el trabajo de Dios. No sé cómo le quieras decir o describir, pero cada uno de nosotros, desde el más chico hasta el más grande, tenemos un lugar y un propósito en la obra que Dios nos ofrece a ser parte. A Dios le encanta, yo no sé por qué, yo creo que el día que llegue al cielo le voy a preguntar a Jesús, ¿por qué no invitaste a ser parte de tu reino? Tan insignificante, tan débil yo, con tantas cosas que, ay Dios mío, necesito tu fortaleza. Pero así es nuestro Padre Celestial. Él se goza en involucrar a cada uno de sus hijos en su negocio, ¿verdad? En los negocios de mi Padre he de estar, dijo Jesús a los 12 años, pues así debe de ser nuestra actitud. No importa el rol que tenemos en la casa de Dios, todos somos valiosos y todos tenemos un propósito. Y sabes, el enemigo también lo sabe. Él también sabe que tú tienes un llamado. Él también sabe que tú tienes un lugar en la mesa de tu Papi Celestial. Tú sabes, como padres, cuando preparamos, qué sé yo, Navidad o Día de Acción de Gracias o sencillamente un día de familia donde hacemos la comida, invitamos a todos los hijos, ya sean los chicos, grandes, ya casados. ¿Qué es el placer más grande de un padre? Tener a toda su familia en esa mesa. Y así es el corazón de nuestro Padre Celestial. Él no quiere que ni uno de sus hijos falte a su mesa. Él no quiere que ninguno de sus hijos e hijas falten a la invitación de ser parte de este reino, de esta familia. Y número 3, que podemos aprender el capítulo 3, es que Él nos muestra el plan.
Él nos muestra el plan y obviamente en la historia de Nehemías, Dios le empezó a revelar y darle la sabiduría y el discernimiento a este líder Nehemías, un gran hombre, un gran líder por decir así. Pero el plan que Dios le dio a Nehemías, tú y yo podemos ver que Nehemías no lo estaba haciendo con sus propias fuerzas. Nehemías estaba siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial, el ejemplo de nuestro líder. Y nuestro líder, nuestro capitán es Jesús, ¿verdad? Jesús ha venido a reconstruir, renovar y restaurar todo lo que el pecado, lo que el enemigo ha intentado de robar, ha intentado de quebrantar en su pueblo, en nuestras vidas. Alguien diga amén, porque ese es el mensaje del evangelio, ¿verdad? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurar lo que el enemigo, lo que sucedió en ese jardín, que el enemigo quebrantó esa relación, quebrantó esa conexión con el Padre. Jesús vino a restaurar. Nosotros somos ese muro, ¿verdad? Por decir así, que se había roto, que se había quemado, que se había destruido. Y Jesús vino a restaurar nuestras vidas. Y bueno, este capítulo 3 tiene mucho que enseñarnos. El muro estaba dividido, por decir así, en secciones. Y Nehemías, a través de la instrucción de nuestro Padre Celestial, recibió entendimiento y sabiduría de cómo iban a reconstruir este muro y por eso fue dividido en secciones, por familias y por personas. Y cada una de esas personas se le había asignado, por decir así, esa tarea específica. Por ejemplo, Andrea y Meni, ustedes van a trabajar de aquí a acá y van a reconstruir este muro y qué sé yo, Blanca o Nuri o cada uno de ustedes que están ahí, Dios te está asignando secciones para reconstruir o para construir el reino de Dios aquí en la tierra y cada persona tenía esa tarea asignada y si una persona no hiciera esa sección que se le había llamado a hacer, ¿qué pasaba? El trabajo iba a sufrir, el muro no iba a ser terminado. Cuando el pueblo de Dios trabaja en unidad y hace su parte, ¿qué sucede? El reino de Dios sigue avanzando. Y es por eso, iglesia, que esta noche vamos a ser despertados. Esta noche vamos a levantarnos, vamos a despertar y vamos a levantarnos. Y recuerda que por eso escogimos el título de este estudio es levántate, levántate en tu vida personal, levántate en tu familia, levántate en esas áreas que el enemigo te ha traído distracción o oposición, levántate en tu iglesia, en la manera, en el lugar que Dios te ha puesto en el reino de Dios. Y al leer esta lista de nombres y ocupaciones, ¿verdad?, que se necesitaban para reconstruir este muro, encontramos una variedad de personas, pero no encontramos profesionales. No encontramos ahí que la Biblia nos dice que habían carpinteros profesionales, que habían constructores profesionales. No, había personas de toda clase, de todo trasfondo, de todo pasado. Eran sencillamente y simplemente personas ordinarias. Y sabes, eso es lo que a Dios le gusta. Dios siempre usa personas no profesionales, no superstars, como dicen algunos. No, Él usa personas que están dispuestas. Él no busca expertos y gloria a Dios por eso. Porque cuando yo encontré de nuevo al Señor Jesús y cuando el Señor me empezó a utilizar, por decir así, yo ni siquiera me sentía capacitada o calificada para ser usada por el Señor, pero el Señor no está buscando profesionales. Nuestro Dios siempre usa personas que están dispuestas. No busca expertos, sino busca corazones dispuestos. Aún más, lo puedo decir de esta manera, Él no busca habilidad, Él busca disponibilidad. Y puedes escribir eso en tus notas o puedes chatearlo ahí. Él no busca habilidad, Él busca disponibilidad.
alguien que está disponible, alguien que está abierto a decir, Señor, si me quieres usar, úsame. Y así es como nuestro Padre Celestial. Hay una querida hermana en nuestra congregación que es tan humilde ella, pero tiene un corazón disponible. Ella quiere que todos sepan que hay un Dios eterno, que hay un Dios real y más que todo que hay un Dios que los ama. Y hace unas semanas atrás me invitó a su negocio donde ella corta el pelo y había invitado a personas que le ha estado compartiendo el amor de Dios. Y cuando me invitó a compartir algo con ellos. Y yo me imaginaba unas 5, 6, maybe 7 personas, a lo mejor 7 personas. Pero, ¿sabes? Me encontré que en ese pequeño negocio que ella tiene, invitó a estas personas. Habían 30 personas que querían escuchar más del Señor. Eso es una persona que está disponible. Y le dije, preciosa, esta es una mini iglesia, ¿verdad? Tu corazón es abierto para que el Señor te use y el Señor te está usando. El Señor la está usando. Y yo sé que el Señor quiere usar a cada uno de nosotros. Él no está buscando expertos, Él busca a alguien que está disponible. Y bueno, en este capítulo 3, ¿sabes qué? Hasta vemos sacerdotes ahí haciendo el trabajo duro que generalmente se reservaba para otros, por decir así, pero no, vemos personas todos trabajando en este muro junto a sus casas e incluso vemos a un hombre que trae a sus hijas a trabajar en este muro. ¿Y por qué lo digo con tanta emoción? Es porque es algo, traer a sus hijas a trabajar es algo que no se veía en aquel entonces y menos en esa cultura. Eso no era algo normal, eso era algo para los varones, para los hombres, pero aún vemos hasta un hombre traer a sus hijas a trabajar en esta reconstrucción. Bueno, hay tanto que aprender de este capítulo. Eran personas comunes guiadas por un gran líder que era Nehemías, ¿verdad? Para servir a un Dios extraordinario. Y en muy poco tiempo, fíjate, esta gente en unidad trabajaron y lograron el trabajo que habían intentado de hacer antes sin el éxito que tuvieron en este momento. Al observar esta reconstrucción de este muro de Jerusalén, no podemos evitar recordar que también tú y yo somos parte de esa misma comunidad de fe. Dios nos está llamando a nosotros como creyentes, estamos llamados, cada uno de nosotros, a servir en el reino de Dios. ¿Por qué no chateas? Soy llamado. Chatea eso, soy llamado. ¿Y llamado a qué? A servir. Tú y yo somos llamados a servir al reino de Dios. Y una de las maneras más prácticas es en tu iglesia. Si tu iglesia es The Rock Español, hermano, hermana, eres llamado a servir. Y si a menos de que estés en una cama enfermo, todos tienen ese llamado y aún el que está enfermo tienes el llamado. Y vamos a orar por sanidad al final de esta clase o de este estudio, porque sí he recibido algunas peticiones para sanidad, pero todos somos llamados a servir en su reino, en su iglesia, a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Declara, mi Dios me ha llamado. Mi Dios me ha llamado. La iglesia está formada por personas ordinarias que sirven a un Dios extraordinario. Juntos, tú y yo, cada uno de nosotros, somos necesarios. No importa cuán pequeño parezca el rol que a lo mejor tienes en el reino de Dios, pero tú y yo, cada uno de nosotros somos necesarios. La obra de Dios, fíjate, no avanza sin una movilización, sin una entrega del pueblo de Dios para que la obra de Dios siga adelante, siga al frente, siga avanzando. Tú y yo sabemos que hay un enemigo. Hay un enemigo que no desea que el pueblo de Dios despierte, que no desea que el pueblo de Dios se levante, que no desea que el pueblo de Dios se movilice. Y por eso es que realmente creo que en esta pandemia hemos descubierto, ¿verdad? Algunos se han enfriado, algunos
piensan que, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener cautela, voy a cuidar de esta pandemia. No estoy haciendo ridículo de eso. Claro que hay que cuidarse, claro que hay que usar sabiduría y por eso nosotros mantenemos todas las guías de distanciamiento social, de usar la mascarilla, de usar el gel que te desinfecta. Todo eso lo estamos haciendo, pero déjame decirte, quiero darte un breve cuidado como pastor, como pastora. Cuidado de que no hagas excusas para venir a la iglesia. Cuidado que no hagas excusas de no servir en la casa de Dios, porque si estamos saliendo a hacer todo lo demás, a trabajar, a comprar la comida, a poner la gasolina, donde todo el mundo también está ahí, tocando lo mismo que tú estás tocando, haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, cuidado en no permitir que el enemigo te distraiga o te desconecte del pueblo de Dios, porque Dios no nos ha llamado a ser una isla, Él nos ha llamado a ser el pueblo de Dios para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Y mientras tú y yo tenemos vida, mientras Dios decide todavía que vivamos aquí en esta tierra, nuestro trabajo no es el trabajo que hacemos lunes a viernes. Nuestro trabajo es ser el pueblo de Dios en donde quiera que vamos. Amén. Amén, amén. Así es. El pueblo de Dios construyó este muro porque tenía un solo enfoque. Ese enfoque era reconocer que Dios los había llamado a esa tarea de trabajar juntos, edificar este muro juntos. Y sabes, Dios nos ha dado a ti y a mí ese trabajo. Él nos ha comisionado a edificar la iglesia. No es el trabajo de los pastores, no es el trabajo solamente de los evangelistas, no es el trabajo solamente de los apóstoles, aún más. Recuerda lo que Efesios 4 nos dice. Efesios 4, te voy a leer el verso 11, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pero escucha el trabajo de estas personas. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Y prepararlos para qué? Dice, preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Mi trabajo como pastora, como pastor, es prepararte a ti, pueblo de Dios, para que tú lleves la obra de Dios y edifiques la iglesia. ¿Edificar la iglesia? Sí, edificar la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El pueblo de Dios. Ese es tu trabajo y mi trabajo, porque no solamente soy pastor, soy oveja también. Es mi trabajo también. Es el trabajo juntos, como el pueblo de Dios, para hacer la obra de Dios y edificar la iglesia. Es decir, el cuerpo de Dios, ¿verdad? Ese proceso va a continuar, dice la palabra, versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En otras palabras, ese trabajo no se va a acabar hasta el día que lleguemos al cielo. Mira, cuando ya lleguemos al cielo, ya no hay más que trabajar para el reino de Dios en ese sentido. Ya no más vamos a tener la oportunidad de compartir el amor de Dios, porque cuando lleguemos al cielo ya todos conocemos ese amor. Vamos a llegar a esa completa medida de Cristo, dice la Escritura. Así que, iglesia, es tiempo de trabajar en la obra de Dios, trabajar en el reino de Dios. El pueblo de Dios construyó este muro porque tenía ese solo enfoque. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo continuamos tú y yo? Cuando la construcción y el trabajo es fuerte, es duro, viene la oposición. Porque hablamos de la oposición, ¿verdad? La semana pasada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos continuar, pastora? Cuando en veces me desanimo, cuando vienen las pruebas de la vida, cuando vienen las tormentas y las distracciones. ¿Cómo? Hebreos 12:3. Escríbelo ahí o chatéalo ahí. Hebreos 12:3.
Mira lo que dice esta escritura, una de mis favoritas. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el peso del pecado, dice aquí la palabra de Dios, que tan fácilmente nos hace que tropezar. Si tú quieres correr en esta carrera, dice su palabra, quítate el peso que te impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos tropieza, dice su palabra. Y luego dice, y corramos. No te lleves el tiempo y bueno, cuando pase la pandemia, bueno, cuando ya me sienta que mi fe está más fuerte. Dice, y corremos, especialmente corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es tiempo de correr, es tiempo, dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Continuamos con este versículo, dice, esto lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo correr con perseverancia cuando vienen las pruebas? ¿Cómo, Señor? Y me encanta lo que dice su palabra. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Chatea eso. Fijar la mirada en Jesús. Esta es la clave. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, el que lo empieza y el que lo termina. Alguien diga amén. Me encanta como lo dice esta traducción. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, dice su palabra, sin importarle la vergüenza que está representada. Ahora esta hostilidad que soportó Jesús por parte de ti y de mí, pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. En otras palabras, nuestra parte es fijar nuestra mirada en Él. Él es la clave, Él es el ancla. Él soportó todas las cosas por nosotros para recordarnos que podemos seguir adelante porque lo tenemos a Él con nosotros. ¿Cómo vamos a poder continuar cuando vienen las pruebas, cuando viene la oposición? Vamos a hacerlo fijando nuestra mirada en Él. Vamos a hacerlo reconociendo que el final es nuestra meta. El proceso, en veces van a venir las pruebas. En el proceso, en veces va a haber oposición. Pero el final está seguro. Y por eso es que esta escritura es tan clave. Fijar nuestra mirada en Jesús, tener el final en mente es clave. Mi oración es que podamos ponernos manos a la obra, como dicen por ahí, para construir el reino de Dios, su reino, aquí en la tierra y proclamar la verdad del Evangelio. Y en todo esto, que mantengamos ese corazón firme con nuestra mirada fijada en Él, en Jesús. No más excusas. Amén. No más excusas. Ay, caray, pastora, me está pegando un poquito. Bueno, ¿sabes qué? En veces necesitamos, ¿verdad? Ese despertar. No más excusas, no más excusas. Aún más, chatéalo conmigo. Todos vamos a confesar esto en esta noche. No más excusas, Señor. Úsame, demuéstrame cómo puedo servir en tu reino. Amén. Bueno, ese es, por decir así, el resumen del capítulo 3. Y ahora quiero que entremos al capítulo 4. El capítulo 4 está poderoso porque vamos a ver aún más ahí la oposición que enfrentaron el reino de Dios. Quiero leerte capítulo 4, versículo 1, dice, del 1 al 6, te lo voy a leer. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Versículo 2, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, mira lo que dijo este hombre, ¿qué cree esta haciendo este
¿Qué cree que está haciendo este pobre y divulucho grupo de judíos? Ay, caray, ya me está ofendiendo, ¿verdad? Nos está ofendiendo. Dice, ¿qué cree que está haciendo este pobre y divulucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que puedan hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? ¡Wow! Apenitas estamos iniciando este capítulo 4 y no sé si puedes escuchar el ridículo que este hombre está diciendo acerca del pueblo de Dios. Se está burlando de ellos. Versículo 3 dice Tobías. Entonces ese fue Sanballat que empezó a hacer burla del pueblo de Dios y ahora es el segundo oposición. Tobías, versículo 3 dice Tobías el amonita que estaba a su lado comentó también: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella, dijo este hombre. Versículo 4. Entonces, aquí viene Nehemías, entonces oré, dice Nehemías. Después de que escuchó esas burlas y esas acusaciones y esa oposición, dice Nehemías, entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, ay, 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 y que ellos mismos sean llevados a cautivos, dice Nehemías, a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Ok, ahí termina el versículo 6, pero déjame pausar por un momento porque Nehemías había organizado este pueblo, esta gente, se pusieron a trabajar, ¿verdad? Y aunque la tarea parecía casi imposible, Nehemías era el tipo de líder que motivaba, accionaba al pueblo de Dios, motivaba la acción y animaba a la gente a creer que esta tarea sí se podía hacer, lograrse con la ayuda de Dios. Eso sí, Nehemías reconocía que el favor de Dios estaba con ellos y por eso es que él motivaba a la gente a actuar y él los animaba porque él sabía que sí se podía hacer con la ayuda de Dios y con mucho trabajo. Eso sí, iban a tener que trabajar fuerte. Y aún más, Nehemías me suena un poquito a nuestro pastor Meni, a mi esposo, porque para aquellos que trabajan con él se dan cuenta que él es el primero en levantar las mesas, él es el primero en limpiar, en alistar, en preparar el lugar para el pueblo de Dios, pero también es porque él reconoce que tenemos la ayuda del Señor, que tenemos el favor de Dios. Y así es, Nehemías había motivado al pueblo de Dios y se habían puesto a trabajar, dice aquí el capítulo 4. Sin embargo, ¿te diste cuenta que ni siquiera había pasado demasiado tiempo en cuanto llegó esta posición? No pasó mucho tiempo antes de que llegara esta posición. Vemos que Sanballat y Tobías regresan, porque ya los habíamos escuchado en el capítulo 2, ¿verdad? Pero regresan. Apenas empezó a trabajar el pueblo de Dios, la oposición llegó. Vemos cómo se burlan de este plan de Nehemías y ahora los vemos burlándose, no solamente del plan, en el capítulo 2 se burlaron del plan y ahora en el capítulo 4 se están burlando del trabajo que se está haciendo. Están, por decir así, escupiéndolos con insultos y acusaciones. Los están insultando y los están acusando contra el pueblo de Dios que están trabajando. No sé tú, pero ¿alguna vez has notado que es más fácil burlar o hablar o criticar a alguien más que ponerte en acción y ayudar en el trabajo fuerte que están haciendo? Yo me incluyo porque yo sé que en veces no siempre actúo correctamente y el enemigo en veces quiere que en lugar de ayudar y ponernos manos a la obra en el reino de Dios, empecemos a criticar o a burlar o a apuntar el dedo, pero no, así no va a ser con el pueblo de Dios. Vemos que hay mucha gente que se opone, ¿verdad?
a Nehemías aquí en este capítulo y se oponen al pueblo de Dios. Pero recuerda, la oposición no siempre significa que Dios no está a tu lado. Aún más, en veces la oposición es sencillamente el significado de que Dios te está llamando a hacer algo especial y el enemigo no quiere que esa obra, que ese trabajo llegue a ser a cabo. Y es lo que sucedió aquí. El enemigo no quería que esta obra se terminara. En este caso, la reconstrucción de este muro restablecería el hecho de que la ley de Dios se pudiera llevar a cabo. Y esto significaba que la libertad para adorar al Señor iba a regresar al pueblo de Jerusalén, y obviamente el enemigo no quería eso. También este muro significaba la protección de los débiles, de los vulnerables, y también significaba el regreso al Señor, el regreso de que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra. Y también significaba que de esa misma ciudad, Jerusalén, iba a venir el Mesías, ¿verdad? Eso también lo explicamos en la primera semana. Entonces, estos hombres estaban tan opuestos a esto, no solo porque se oponían a Israel como nación, sino que también vivían al costo de estas personas, eran parte de las naciones enemigas, por decir así, que se aprovechaban de los pobres y de los vulnerables y explotaron a los necesitados. La reconstrucción de este muro era una declaración también de que la ciudad de Jerusalén le pertenecía a Dios, era la ciudad de Dios y que Él cuidaría de su pueblo. Nehemías podría haberse enojado, ¿verdad?, por estos hombres venir a burlarse, a escupir con burlas y acusaciones, pero sabes, Nehemías se pudo haber enojado, pudo haber decidido dejar de trabajar y dejarles saber con unos cuantos guamazos, como dicen en Costa Rica, y dejarles saber lo que él pensaba de ellos, pero eso no fue lo que Nehemías hizo. Todos digan, pero, chatea ahí conmigo, pero eso no fue lo que hizo Nehemías. Después de estudiar un poquito de la vida de Nehemías, aún en estos breves 4 capítulos anteriores, creo que no nos sorprendemos al ver cómo Nehemías responde, porque inmediatamente, ¿qué vimos? Apenas terminaron los insultos, ¿qué hizo Nehemías? Te hago esa pregunta. ¿Qué hizo él? Su primer instinto fue, ¿qué? Orar. Él acudió a Dios en oración. Nehemías había formado ese hábito de oración en su vida. Así que cuando llegó la oposición, él se dirigió directamente a su Papi Celestial, al Señor. A menudo es tentador llevar nuestros problemas a otras personas, agarrar el teléfono y inmediatamente, ¿verdad?, llamarle a ese compadre, esa comadre, o a la mamá o al papá. No sé a quién tú le llamas, a tu amiga, a tu compañero, no sé a quién llamas cuando vienen los problemas primero. Pero el primer lugar al que debemos correr cuando viene la oposición, cuando vienen los problemas, siempre debe ser el Señor. Nehemías viene al Señor con urgencia y quiere que el Señor actúe en su nombre, ¿verdad? Nehemías hace una oración bastante fuerte. Nehemías hace una oración audaz en estos versículos. Me encanta. Me recuerda un poco a David, porque David tenía esas clases de pláticas con el Señor y oraciones acerca de sus enemigos. Es como ese mismo tipo de oración imprecatoria, creo que es la palabra, que a menudo vemos en los salmos. Nuestro primer instinto puede ser estar un poco sorprendido por las palabras que escogió Nehemías decir, ¿verdad? Incluso podemos preguntar, pastora, eso me suena como una oración de venganza, más bien. ¿Es un pecado hacer ese tipo de oración? No, déjame decirte que no. Nehemías no estaba orando por venganza, estaba orando por justicia. Y tú sabes que Dios es un Dios de justicia. No estaba orando para vengarse de ellos por lo que habían hecho, sino para que Dios fuera fiel. Y eso es algo que es muy grande, que tenemos que aprender tú y yo. Él no estaba orando por venganza, él estaba orando por justicia.
Dios, tú eres un Dios de justicia. Y aún más, hace unas semanas atrás le estaba platicando yo a una amiga y le estaba contando momentos en mi vida donde han pasado cosas, oposición ha venido. Y mi petición es, Señor, tú eres un Dios de justicia. Tú prometes hacer justicia. Demuestra tu justicia. Y eso es una oración que a lo mejor puedes aprender a hacerla en tu vida cuando viene la oposición. Ora por justicia. Recuérdate a ti mismo y recuérdale al Señor. Señor, tú eres un Dios fiel. Y Nehemías no oraba por su propia gloria, no, sino por la gloria del nombre de Dios. Nehemías reconocía que si hay enemigos que vienen en contra de mí, no vienen en contra de mí, vienen en contra de Dios. Porque Nehemías sabía que el trabajo que él estaba haciendo no era para él mismo, era para Dios. Entonces, al venir estas personas en oposición, no estaban viniendo en oposición a Nehemías, estaban viniendo en oposición a Dios. Nehemías sabía que al estos hombres burlarse del pueblo escogido de Dios, ellos no estaban insultando la naturaleza del pueblo de Dios. Ellos estaban insultando la naturaleza y el carácter de Dios. Nehemías estaba orando para que Dios fuera quien es. ¿Quién es Dios? Santo, justo, verdadero, fiel, poderoso. Nehemías estaba diciendo, Señor, estos son tus enemigos. ¿Qué vas a hacer con tus enemigos? Yo creo que de esa manera lo escucho yo. Nehemías estaba diciendo, Señor, ¿qué vas a hacer con tus enemigos? Nehemías puso la situación en las manos del omnipotente Dios, en las manos grandes de Dios. Y luego, ¿qué hizo? Regresó a su trabajo, regresó a lo que Dios lo había llamado a hacer. Inmediatamente después de esa oración de Nehemías están estas palabras. Se me hace tan interesante. Después de que él oró, la siguiente línea en la escritura dice, por fin se completó la muralla. Como si hubiera sido tan fácil, ¿verdad? Pero se logró. En otras palabras, nada y nadie puede impedir lo que Dios te ha llamado a hacer a ti y a mí. Nada y nadie puede impedir lo que Dios nos ha llamado a hacer a ti y a mí. ¿Por qué no chateas eso? Nada y nadie puede impedir lo que Dios te ha llamado a hacer. Nehemías y el pueblo de Dios no permitieron que esa oposición, esa distracción les impidiera hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Recuerda que la estrategia del enemigo es distracción. Para aquellos que estuvieron conmigo la semana pasada, hablamos de que la oposición muchas veces, obviamente sabemos que viene del enemigo, pero muchas veces esa oposición es como lo que Pablo habló en Efesios 3, donde vienen esos dardos de fuego. Pero en la estrategia militar de aquel entonces, con el cual Pablo estaba utilizando ese mismo cuadro, por decir así, de un guerrero cuando está enfrentando una pelea militar. Los dardos de fuego que se usaban en aquel entonces no era realmente para acabar con el enemigo y matarlo ahí mismo. Usaban otras armas para eso, ¿verdad? Pero los dardos de fuego se utilizaban, era una estrategia para distraer al enemigo y luego venir con el arma clave para matar al enemigo. Entonces, cuando Pablo usó esta misma analogía de los dardos de fuego del maligno, él nos está dejando saber, hey, despierta, esos dardos de fuego del enemigo maligno no son realmente para quitarte la vida, es para distraerte. Esa es la estrategia del enemigo, la oposición. Cuando viene la oposición, recuerda eso. Ok, el enemigo está tratando de distraerme, porque recuerda que también la palabra dice en Génesis 3 que la bestia, la serpiente era la bestia más astuta. El enemigo no es tonto, el enemigo es astuto. Y por eso Dios nos ha llamado a nosotros también a ser astutos y nobles
como paloma, dice su palabra. Reconoce que cuando viene la oposición, vienen esos dardos ardientes de fuego a distraerte. No permitas que te detenga de seguir sirviendo al Señor. No permitas que te detenga de seguir sirviendo al Señor. Tú y yo también tenemos un enemigo real. Nuestro enemigo busca distraernos y destruirnos. Él no quiere que tú y yo terminemos el trabajo que tenemos aquí en esta tierra, el trabajo de avanzar la palabra de Dios, el trabajo de avanzar el reino de Dios, el trabajo de continuar siendo quien Dios nos llamó a ser. El enemigo quiere que nos volvamos, ¿qué? Fríos, desanimados, apáticos, se dice, que nos tiremos la toalla, por decir así, que bueno, Señor, yo te amo, tú me amas y aquí voy a estar, pero yo no me voy a involucrar mucho, yo aquí me quedo, Señor, cuando vengas estoy listo. Ese no es el plan de Dios para ti. Si ese fuera el plan de Dios, entonces ya estuvieras en el cielo, ¿verdad? Pero el Señor, Dios, tu Padre Celestial, tiene un plan para ti. ¿Qué dice su palabra? Que Él tiene buenas obras. Dice su palabra que somos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tú y yo, si estamos aquí en esta tierra, es porque Dios te ama primero que todo y tiene un plan para tu vida. Entonces, es tiempo de levantarse, es tiempo de activarse. Mira, vivir la vida de fe no siempre es fácil, yo lo reconozco. La oposición va a venir y las pruebas van a venir y son difíciles, no son fáciles, pero tenemos a un Dios que es nuestro refugio, tenemos a un Dios que está a nuestro lado, tenemos a un Dios que nos defiende, que pelea la batalla. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar. Recuerda que el Dios está a tu lado. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que más grande es el que está dentro de mí que aquel que está en el mundo. Tienes que reconocer que con Dios a tu lado, se gana la batalla. Cuando el enemigo ataca, podemos seguir el ejemplo de Nehemías. Corre a Dios primero. Llega a Él primero en oración, empieza a clamar, empieza a orar, empieza a interceder y cree, espera, anticipa la fidelidad de Dios, anticipa que Dios va a obrar en esa situación. Podemos ir a Dios en oración y luego seguir trabajando. Eso le indica a Dios que le creemos, que tenemos fe en Él, que no estamos vencidos, que no estamos tirando la toalla, por decir así. Bueno, se me está acabando el tiempo. Terminemos este capítulo 4, ¿verdad? Quedamos en el 6, voy a leer el versículo 7. Después de que vinieron estos hombres, leímos que Nehemías ora y luego dice que la muralla se terminó, ¿verdad? Versículo 7. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, ¿qué pasó? Se enfurecieron. ¡Ay, caray! No, como que no se mejoró la cosa, ¿verdad? Se enfurecieron. Todos, versículo 8, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre ellos. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos, dice Nehemías. Versículo 10. Entonces, escucha, el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta, dijeron algunos. Versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos contaban y nos decían una y otra vez: van a llegarán de todos lados y nos atacarán. En otras palabras,
se estaban escuchando estos rumores, ¿verdad? De que los enemigos estaban planeando de venir y atacar y destruir y detener este trabajo. Versículo 13. De manera que, dice Nehemías, coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, o sea, los lugares más vulnerables. Puse a la gente por familias. Me encanta esto. Cada familia se involucró. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, escucha estas palabras, no le tengan miedo al enemigo. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden que el Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. En esta noche el Señor te dice, no tengas miedo al enemigo. Mira, si tú estás enfrentando oposición en una área de tu vida, no importa que sea, ya sea en finanzas, ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio, ya sea con tus hijos, ya sea con enfermedad, ya sea con desánimo, depresión, ansiedad, te digo en esta noche, tu Padre Celestial te dice en esta noche, no tengas miedo a ese enemigo. Recuerda que el Señor, quien es grande y glorioso, está contigo. Amén. Está contigo. Versículo 15 dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo lo había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra el arma. Entonces, con una mano trabajaban y con la otra tenían el arma, just in case, como dicen en inglés, por si acaso venía esta pelea, esta guerra, ¿verdad? Encima de ellos, estaban listos. Versículo 18, todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo, dice Nehemías, para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros. Recuerda, una muralla era enorme, larga. Versículo 20, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde está sonando. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros, dice Nehemías. Versículo 21, trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, hasta el atardecer. Y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera, ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. ¡Wow! Eso es completamente estar entregado 100% a decir, Señor, tú me llamaste a hacer algo y nada y nadie me va a impedir de terminar el trabajo que me has dado. Oh, me encanta la pasión, no solamente de Nehemías, pero el pueblo de Dios captó el corazón que Nehemías tenía dentro de él, que era realmente el corazón de Dios. El corazón de Dios era restaurar este lugar, reconstruir este lugar para su pueblo, para su gente. Cuando Nehemías y los hijos de Israel se pusieron manos a la obra, a pesar de esa oposición, venían amenazas de que iban a ser atacados, pero cuando ellos decidieron, se pusieron manos a la obra a pesar de esa oposición que vino contra ellos, ¿sabes qué pasó?
solo se enfureció más la oposición, comenzando en ese versículo 7, ¿verdad? Que vemos que cuando los enemigos oyeron que la obra continuaba, ¿qué pasó? Se enfurecieron, dice el versículo 7. Pero también vemos cómo otros conspiraban, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios y estaban preparando un ataque, cómo los iban a atacar y la obra que Dios estaba haciendo a través de este pueblo. Estos enemigos querían atacar, pero ya sabemos que Nehemías era un hombre de oración. Oh, hermano, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, en este 2021, déjame decirte, este es el tiempo de que el pueblo de Dios aprenda a orar, aprenda a interceder. La oración no es una oración que se hace de vez en cuando. Debe de ser ese estilo de fe. Jesús fue un gran ejemplo. ¿Qué vemos en la vida de Jesús? Él oraba todo el tiempo. Él apartaba tiempo para orar. La oración es clave para la vida del cristiano, para la vida del creyente. Ya sabemos que Nehemías era un hombre de oración, por lo que no debería sorprendernos que la oración fue su primer respuesta y no su último recurso. Aún más, ¿por qué no declaras eso conmigo? La oración es mi primer respuesta y no mi último recurso. Lo voy a decir de nuevo. La oración es mi primer respuesta y no último recurso. Te quiero decir, en cada ocasión que tú enfrentes oposición, enfrentes problemas, enfrentes realmente ataque del enemigo, por favor, lo primero que necesitas hacer es orar. Corre a tu Padre Celestial, activa tu boca, activa tu lengua. Mira, la lengua tiene el poder de vida o muerte. ¿Qué estás diciendo cuando vienen los problemas? ¿Qué está saliendo de tu boca? Porque ahí está, primero que todo, la victoria. La victoria se gana con lo que declaramos con nuestra boca y la oración tiene poder. Entonces, la oración va a ser nuestro primer recurso y no nuestro último recurso. Va a ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. También hemos visto ya que Nehemías es un líder valiente, guía al pueblo de Dios. Esto se ve aquí mismo cuando vemos no solo a Nehemías en oración, pero ahora vemos que el pueblo de Dios también estaba orando. Dice que todos nos pusimos a orar, entonces ya Nehemías está dando ese ejemplo, como líder, él está dando el ejemplo de que primero se ora. Nehemías fue un líder que lideraba por ejemplo, y el versículo 9 es uno de esos versículos claves de todo el libro de Nehemías. En este versículo vemos que la gente oró y trabajó. En otras palabras, ambos eran necesarios, no solamente orar, también se requería seguir la obra, continuar en la obra. Uno no se niega al otro, ¿verdad? Lo mismo es cierto para nosotros. Nunca debemos pensar que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta y no orar. No. Tenemos que reconocer que necesitamos ambos. Ambos son necesarios. Tampoco debemos usar la oración como excusa para descuidar el trabajo, la tarea de trabajar en el reino de Dios. Entonces, ambos son necesarios. La oración anima la acción y por eso es que podemos continuar en la obra. La oración también, escucha, la oración sofoca el temor. La oración sofoca el temor, porque también el temor nos puede aterrorizar y nos puede inmovilizar, ¿verdad? Pero la oración, cuando tú empiezas a orar y declarar quién es Dios, la oración no solamente te anima a actuar en fe, pero también quita el temor, sofoca ese temor, mata ese temor. Es en la oración que nos recuerda que aunque no tenemos todas las respuestas, servimos al Dios que tiene toda la respuesta. La oración te da valentía, la oración te activa y la oración, déjame decirte, activa el cielo mismo de tu parte. Y por eso es que una de las escrituras que me fascina a mí cuando oro, cuando animo a alguien más a orar es Santiago. Escribe ahí, Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo
puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el temor que pudieron haber experimentado estas personas al escuchar las amenazas y luego al escuchar que ya estaban listos para venir y atacarlos, ese temor era real, el miedo es real, pero la fe es más fuerte que cualquier temor. Aún más, decláralo conmigo, chatéalo. La fe en Jesús es más fuerte que cualquier temor. La fe en Jesús es más fuerte. Y eso lo podemos ver aquí, que el pueblo de Dios se activó en esa oración, en confiando en el Señor, y ese temor tuvo que desaparecer. Ese temor se disminuyó al poner su fe en un Dios más fuerte que ese temor. Y por eso es que lo digo de esa manera. La fe es más fuerte que el temor, porque Dios es más fuerte. Amén. Que cualquier cosa que podamos tener miedo. El consejo de Nehemías en el versículo 14 es algo que debemos de recordar una y otra vez, no solo una vez, pero una y otra vez. ¿Y qué fue eso en el versículo 14 que me encanta? Dijo, no tengan miedo. En cambio, recuerda al Señor, no tengas miedo. En lugar de tener miedo, recuerda quién es Dios, recuerda al Señor. Piense en quién es Él, piensa quién es tu Dios, medita en su carácter, predícate a ti mismo la fidelidad de Dios y recuerda quién es Él. Hay consuelo en el nombre de Cristo, hay fortaleza en el nombre de Cristo, hay esperanza en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay habilidad de tener sabiduría en el nombre de Cristo. Recuerda que Cristo es mayor, recuerda que Dios es mayor que cualquier oposición, recuerda que Él es más fuerte, recuerda que Él está trabajando a tu lado, recuerda que Él pelea tu batalla, recuerda que Él está trabajando incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Recuerda que Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar. Me encanta también Isaías 41:10. No tengo tiempo para leerlo, pero escríbelo, anótalo y luego léelo. Isaías 41:10. Y recuerda las listas que te pedí que hicieras la semana pasada para aquellos que estuvieron con nosotros. Te pedí la semana pasada, escribe una lista. ¿Quién es Dios? Por ejemplo, Dios es fuerte, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es único, Dios no tiene rival, Dios es inigual, no hay nadie como Él. Empieza a poner en esa lista quién es Dios. Y luego también te pedí, escribe una lista de quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy perdonado, soy más que vencedor, soy la justicia de Dios, soy la niña de sus ojos. Escribe quién eres en Cristo Jesús, porque esas listas no son inventos, es lo que su palabra dice. Y la palabra de Dios dice que aún los mismos ángeles solamente hacen lo que la palabra de Dios dice, ejecutan lo que su palabra dice. Entonces, cuando tú declaras, oh, gracias Señor, que tú eres fiel, cuando tú declaras quién es Dios y cuando tú declaras quién eres en Cristo Jesús, ¿qué pasa? El cielo mismo viene a tu defensa. El cielo mismo viene a respaldarte, a cubrirte, a protegerte, a hacer el milagro, a pelear la batalla de tu parte. Entonces la gente volvió a trabajar, oraron y volvieron a trabajar. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían las armas, ¿verdad? Listos en caso de que tuvieran que luchar, pero no iban a dejar que el enemigo detuviera o parara el plan de Dios. Y lo mismo tienes que hacer tú y yo con el llamado de Dios, con los planes y los planes divinos que Dios tiene para tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas. No dejes que el enemigo detenga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Alguien diga amén. Amén, Señor. Yo recibo esa palabra. No vamos a detenernos, no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a levantarnos y vamos a creer que Dios es fiel, porque Dios pelea
nuestra batalla. Amén. Dios, Nehemías los guió a confiar en Dios. Puso en acción lo que el salmista dice en Salmos 27. Escribe esto, Salmos 27. Me encanta este versículo. Dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En nuestro Dios confiaremos. En otras palabras, algunos confían en el dinero, algunos confían en la posición, algunos confían en la educación, algunos confían en el trabajo, algunos confían en la sabiduría humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo voy a confiar en el Señor, mi torre fuerte, mi roca eterna. Amén. Los enemigos de Dios vieron a un grupo de exiliados, por decir así, que habían estado desanimados antes, pero Dios vio a sus poderosos guerreros listos para entrar en una batalla si lo tuvieran que hacer. Lo que el mundo vio como un grupo de rechazados, marginados de la ciudad, Dios lo vio como su pueblo escogido. Dios vio su delicia diaria. Y así te quiero animar en este día, que aunque a lo mejor tus enemigos o el enemigo te vea débil, te vea como alguien que no sabe mucho del Señor, el Señor ve a un guerrero en esta noche, el Señor ve a una guerrera en esta noche, listo. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla, para seguir adelante, para confiar en Dios. Así que puede ser que los enemigos puedan confiar en sus carros y en sus caballos y todas las otras cosas que este mundo dice que te puede hacer poderoso, pero el pueblo de Dios confía en el nombre del Señor. Amén. La pregunta para nosotros es sencilla y aquí voy a terminar. ¿En quién vas a confiar cuando vienen los problemas? ¿En quién vas a confiar? ¿En dónde vas a poner tu confianza? ¿En dónde te vas a poner de pie y decir, bueno, esto me va a sostener? ¿En quién? ¿En quién vas a confiar? ¿Confiarás en el Señor? Te hago esa pregunta. ¿No te dejarás paralizar por temor y en cambio vas a confiar en que Dios va a luchar por ti y vas a hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Te acordarás del Señor cuando los días están buenos o solamente te vas a acordar del Señor cuando los días están malos, no están bien? ¿Descansarás en su palabra y confiarás en que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti? Esas son preguntas que tenemos que hacerlas y tenemos que ser honestos para que Dios pueda venir y obrar en esas áreas donde a lo mejor hemos sentido débiles. Y está bien decir, Señor, he estado débil. Está bien decir, Señor, honestamente he puesto mi confianza en mi chequera o en mi cuenta de ahorros o en mi trabajo. Perdóname, Señor, yo quiero poner mi confianza en ti porque estoy aprendiendo que esas cosas en un abrir y cerrar de ojos pueden desaparecer, pero tú no desapareces, Señor. Tú nunca fallas. Tú nunca estás bajo de recursos. No, así es la relación con tu Padre Celestial. Él quiere que tú y yo seamos honestos y lleguemos a reconocer las áreas donde necesitamos más de Él. Y por eso es que hago estas preguntas. ¿Vas a descansar en su palabra? ¿Vas a confiar en el poder de Dios? Estamos llamados a perseverar. Eso es el llamado, ese es uno de los llamados. Estamos llamados a perseverar en esta vida de fe. Recuerda, ¿qué es fe? La fe no es algo que ya tienes. Dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Estás en una certeza, estás confiadamente en esa certeza de algo que estás esperando. Eso es fe. Y luego dice, la fe también es la convicción de lo que todavía no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es algo que ya ves. La fe es algo que todavía no ves, pero tienes la certeza y tienes la convicción de que lo vas a ver. Eso es fe. Entonces estamos llamados a perseverar en esta vida de fe. Pero la base de nuestra perseverancia es Dios y no nosotros mismos. No puedes basar tu confianza en tus fuerzas, en tus dones, en tu sabiduría, en tus habilidades.
la única manera que vas a poder perseverar cuando viene la oposición, perseverar cuando vienen las pruebas, es reconociendo que nuestra fe está en Dios y no en nosotros. Somos débiles, pero en Él somos fuertes. Amén. Así que vamos a terminar ahora, vamos a orar, pero recuerda los retos que he estado dando a través de cada semana. El primer reto fue que desarrolles el hábito de oración, que ores todos los días. Si tienes que empezar con 10 minutos, está bien. Si ya tienes media hora, 1 hora y oras todos los días, gloria a Dios. Pero el reto es, empieza ese hábito de oración. Corre a tu Papi Celestial primero. Recuerda que el otro reto fue hacer esa lista de quién es Dios y lista de quién soy en Cristo Jesús. Y esta semana quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la oposición en tu vida ahorita que estás experimentando? ¿Cuáles son esas áreas donde estás viendo la oposición del enemigo? Y luego quiero que recuerdes que la estrategia del enemigo es distraerte con esos dardos de fuego. Pero, ¿qué nos dice Efesios 6, verdad? 6, empezando el capítulo 10 y hasta el 20, nos enseña las maneras de cómo resistir al enemigo con esa armadura. Y una de ellas es agarrando ese escudo de fe. Ese escudo de fe es como se apagan esos dardos de fuego del maligno. Y quiero que lo actúes, lo pongas en acción esta semana. En otras palabras, si te viene el temor, quiero que vayas a su palabra y empieces a darle gracias a Dios. Señor, gracias que no me has dado un espíritu de temor o cobardía, dice tu palabra, pero me has dado tu espíritu de amor, poder y dominio propio. Ese es un ejemplo de cómo agarras el escudo de fe. Y cuando viene ese temor, ese escudo de fe lo declaras con su palabra, porque su palabra es respaldada por el cielo mismo. Quiero que hagas esto esa semana. Depende de cuál oposición estás enfrentando. Busca una escritura que te da una promesa en contra de esa oposición y declárala en fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Entonces no pienses, ay, es que no sé si no tengo fe porque mira, no ha sucedido. Exactamente, eso es fe. Estás creyendo en algo que no ha sucedido. Entonces, sí tienes fe. Si tú estás creyendo en algo que todavía no ha sucedido, eres un hombre de fe. Eres una mujer de fe. No permitas que el enemigo te engañe. Ese es su lenguaje. Él te va a engañar. Él va a tratar de decirte mentiras. Pero tu Padre Celestial te declara verdad. Verdad. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Entonces agarra su palabra en esa área donde estás enfrentando oposición y declara la verdad de Dios en fe. Amén. Bueno, gracias de nuevo por conectar. Vamos a orar por esas necesidades que les dije que he recibido. Te unes conmigo en esta noche. Activa tu fe, activa tu corazón. Vamos a orar por otros. Yo sé que tú quieres que oremos por ti también. No te preocupes, si tú tienes una petición, envíala a nuestro teléfono 714-465-1611. Oraremos por ti también, pero en esta noche quiero que tú ores conmigo por alguien más. ¿Está bien? Activemos nuestra fe. Y una de esas necesidades que hemos recibido peticiones por la adicción al alcoholismo y hemos recibido peticiones por cáncer en el vientre y cáncer en el seno. Son diferentes personas que han pedido petición de oración. Te unes conmigo en esta noche. Padre Celestial, oramos por estas necesidades. Primero que todo, Señor, declaramos tu verdad y tu palabra nos dice que todo aquel que cree en ti jamás será avergonzado, no será avergonzado. Así que en esta noche declaramos, Señor, creemos en ti y creemos que tú eres más fuerte que ese espíritu de alcoholismo. Creemos, Señor, que tú eres más fuerte que ese espíritu de enfermedad, cáncer. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, libertad sobre aquellos que están
adictos al alcoholismo, libertad en el nombre de Jesús. Declaramos que cada una de esas cadenas de adicción caerán completamente, serán libres completamente, que tu verdad llegue a esas personas, porque tu palabra dice que la verdad es lo que nos libera. Señor, envía mensajeros que declaren tu verdad, envía mensajeros, ya sea en una visión, en sueños o en una persona o en un ángel, Señor, que la verdad llegue a estas personas que están en cautiverio y que los libere de estas adicciones. Y para aquellos que están enfermos, sobre todo esas necesidades de ser sanos del cáncer, Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios que da vida a los muertos y que llamas las cosas que no son como si fuesen. Así que en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Esas áreas, esas células cancerosas las llamamos células sanas, completas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y confiamos en ti, Señor, roca eterna. Tú eres nuestro único socorro. Tú eres, Señor, sanador. Tu palabra dice que por tus llagas somos curados. Así que en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre estas personas. Y si tú estás de acuerdo, dame un fuerte amén en esta noche. Amén. Así sea. Gracias de nuevo por acompañarnos. Dios te bendiga. No se te olvide compartir esta enseñanza y no te pierdas la próxima semana. Semana 5 estaremos empezando y terminando el capítulo 5. Dios te bendiga. Hasta la próxima.